Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid-Osasuna este próximo sábado a las 9 de la noche, hora española, donde el Real Madrid tiene que seguir por la disputa de la Liga. Y digo, tiene que seguir porque después del pinchazo del Barça frente al Granada, casi que el Real Madrid se ve abocado a tener que luchar por una Liga que se le complicaba muchísimo de haber ganado el Barça. Un Barça que hubiera dependido claramente de sí mismo y un equipo totalmente en alza, con un Atlético de Madrid estancado y con un Sevilla que todavía, aunque se haya metido ahora finalmente por la lucha liguera, parece que es muy difícil porque al final 3 equipos antes tienen que pinchar. Pero bueno, la Liga está de locos, absolutamente de locos, todo recogido en 3 puntos y con un Real Madrid que ha vuelto a tener un bonus track de cara a competir por el cetro de la Liga Española. El Real Madrid que se enfrenta a un Osasuna que llega 11º con 40 puntos, viene de perder frente al Celta de Vigo, pero viene con unas muy buenas sensaciones por lo general el conjunto de Yago Barrasate, con varios partidos en forma de victoria, también invicto, mejorando en defensa, un equipo que construye bastante bien, toca bastante bien el balón con respecto a otros años, así que cuidado que es un equipo que nos puede complicar porque es el típico partido que se nos complica por salir con exceso de confianza, muy del Real Madrid de toda la vida en Liga. Por lo tanto, habrá que encarar este partido con la máxima exigencia dentro de que Zidane, como lo hemos escuchado en rueda de prensa y como hemos visto en la convocatoria, va a haber novedades, va a haber cambios, va a haber permutas y un 11 que va a ser de locos, pero que muy difícil poder acertar. El Real Madrid a 2 puntos del Atlético de Madrid y con la vista puesta en la Champions. Como habéis visto en la convocatoria, finalmente Sergio Ramos, que no va a entrar, Mendy tampoco estaba, Valverde tampoco, por tema COVID, y en el caso de Ferland Mendy vamos a ver si llega con lo justo para jugar frente al Chelsea, que para mí sería primordial. Yo, ¿qué queréis que os diga? No quiero ver a Marcelo después de la mesa electoral jugando de lateral izquierdo sin haber descansado bien y encima siendo el Marcelo actual, con todo mi respeto y todo mi cariño para un futbolista que he adorado toda mi vida. Pero con todo y con ello, Zidane va a tener que encarar con seriedad y exigencia a nivel de 11 titular un partido que no se debe complicar y que se debería resolver lo más pronto posible. Insisto, respetando al rival, pero si el Madrid sale como debe, debería resolver esto rápido. Con una mala racha con empates que llevamos y con poco gol, hay que revertir esto, intentar resolver el partido para tener los tres puntos lo antes posible y también para reservar, entre comillas, ciertas energías para el partido frente al Chelsea. Calibrar todo esto va a ser complicado y la palabra calibrar se la acuñamos al técnico, que lo va a tener que intentar hacer con el 11 que saque. Yo voy con estos 11 titulares, tanto de Osasuna como Real Madrid. Realmente es pero que muy complicado con el Madrid acertar cualquier 11 en general. Este en particular creo que ya es el 11 más complicado de esta temporada para seguro Zidane y para nosotros aún más si cabe. Por ello, vamos antes con el de los Osasuna, que creo que va a ser un poquito más sencillito. Sergio Herrera en portería, un 4-2-3-1. Creo que va a sacar el conjunto navarro, con Nacho Vidal en el lateral derecho, Unai, David García en el centro de la zaga, Juan Cruz en el lateral izquierdo, centro del campo para Lucas Torró, Moncayola y Brasanac un poquito más adelantado, derecha para Quique Barja, izquierda para el rapidísimo Rubén García y arriba creo que entre Budimir y Caleri finalmente va a apostar por un Caleri que suele ser un auténtico quebradero de cabeza para los centrales rivales. Vamos con el Real Madrid, atención con este 11 que veis, con un 4-3-3 y con Thibaut Courtois en portería. Defensa para Odriozola, Varane, Eder Militao y Nacho Fernández en el lateral izquierdo, centro del campo. Aquí ya vienen las novedades. Como veis, Odriozola, la gran novedad en el lateral derecho, no está Carvajal, lesionado ya para toda la temporada. Algo estupendo y maravilloso, ironía fuera. Y en el centro del campo, a partir de aquí yo veo, escuchando a Zidane diciendo que va a haber algún cambio, pero siendo moderado, no del todo claro. Yo creo que van a descansar tanto Casemiro como Modric, que de hecho además fueron los que realmente estuvieron cansados. En el caso de Toni Kroos creo que lo que faltaba era ritmo competitivo. Creo que en el caso de Modric y Casemiro estaban cansados, con fatiga, necesitan descansar. Están en la convocatoria, estarán en el banco, por si Zidane los necesita, pero creo que si el partido no lo pide, no van a jugar. Por lo tanto, Antonio Blanco, que me encanta verle de titular, creo que va a ser titular 100%, espero, toquemos madera, Zidane. Isco va a acompañar a Toni Kroos en ese centro del campo, como digo el germano, que necesita minutaje.
Y arriba, pues esto es lo que creo que va a sacar Zidane, con Marco Asensio, que no fue titular frente al Chelsea, Karim Benzema creo que va a repetir con él, y diréis, bueno, Benzema tiene que descansar. Sí, pero el problema es que sin Benzema no hay gol y este partido hay que sacarlo. Algo evidente es que Benzema ahora mismo es el 85% del gol del Real Madrid. Y si no está Benzema, viene la visera y queda todo tapado en forma de no gol. Eden Hazard creo que va a ser titular. Creo que Zidane le va a dar minutos, creo que los necesita el Madrid, los necesita Hazard y puede ser, no le veo de titular frente al Chelsea, por eso precisamente creo que va a entrar por Vinicius, que sí creo que va a ser titular de nuevo, y Hazard le necesitamos tener media forma, que aporte, que sume, porque aunque en velocidad no esté bien, su lectura de juego ya de por sí es buena, es un tipo que lee bien los espacios, las asociaciones y el que mejor se entiende con Benzema, por lo tanto tiene que jugar, dar descanso también a Vinicius y entrar en dinámica y en ritmo de competición. Por lo tanto, chavales, este es, chicos, mi 11 titular tanto de Madrid como Osasuna. Me gustaría que dejéis en el cuadro de comentarios vuestra opinión, sensaciones, qué pensáis, este sí, este no, os esperabais que Ramos finalmente no entrara. Oye, yo que sé, Mendy estará o no frente al Chelsea, que yo, por favor, espero que esté. Yo no quiero, de verdad, lo que os digo, ver a Marcelo o a Nacho jugando frente al Chelsea de lateral izquierdo. Oye, que si no queda más remedio, pues ponemos a Nacho, que intentará hacerlo seguro de la mejor forma posible, pero para mí Mendy, igual que Valverde, si llegan los dos, creo que ese punto físico de competitividad en los balones sueltos, en la velocidad de partido, en los espacios con todos estos elementos, va a ser fundamental. Pero bueno, eso ya lo veremos dentro de unos días. Ahora toca centrarnos en la Liga, centrarnos en tener los 3 puntos e intentar competir una Liga que parecía muy perdida y que ahora, pues bueno, si ganamos se podría acercar un pelín, solo un pelín más, una Liga que se va a resolver, yo creo, hasta el final. Dejad vuestro comentario, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.